Bueno, buenas tardes a una nueva sesión de charlas de FUCA, auspiciadas por el Laboratorio Bristol, a quien le agradecemos mucho la colaboración que siempre le da a la Fundación y al Instituto Alexander Fleming. Hoy nos toca hablar con respecto a la patología de melanoma, así que voy a empezar a compartir mi presentación. Ahí la pongo en modo presentación. La idea es hacer una actualización. La verdad que si uno quisiera hablar de melanoma, tuviera tantas cosas para hablar, pero bueno, es más que nada para hacer ponernos un poco en contexto y hablar sobre los tratamientos actuales y las novedades que están habiendo, ¿sí? Para terminar después con la presentación de algunos casos clínicos eh, que pueden participar ustedes en la parte de los casos clínicos. Si quisieran hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. Eso lo hacemos hacia el final. Bueno, esta va a ser la agenda del día de hoy. Voy a minimizar acá esta ventanita, muy bien. Y vamos a empezar con el contexto de la enfermedad. Melanoma es verdad que no es una de las patologías más frecuentes y con respecto a cáncer de piel tampoco es el tipo de cáncer de piel más frecuente, es el 4%, pero tiene una connotación muy importante que es uno de los tumores más importantes por su morbimortalidad. Cuando la enfermedad es metastásica, es un tumor muy agresivo. eh, y puede ocurrir, uno siempre habla del melanoma más que nada cutáneo, pero puede ocurrir en otros lugares, como en las mucosas del cuerpo o en el ojo. em, y sin embargo, son patologías un poco distintas desde lo molecular y desde el punto de vista de la respuesta al tratamiento. Más que nada, hoy nos vamos a centrar a hablar de melanoma cutáneo. Dentro del melanoma cutáneo, ¿qué pacientes tienen mayor riesgo? Bueno, va a depender del fototipo de piel, es un factor de riesgo. Vemos pieles que son muy blancas, gente rubia, de ojos celestes, que se broncea mal. Esos son los fototipos de piel uno y 2, que generalmente son los de mayor riesgo. Sin embargo, la raza negra, que es el fototipo de piel tipo 6, tienen menos frecuencia de melanoma, pero son más difíciles de diagnosticar. Y eso conlleva unos estadios más avanzados y un peor pronóstico para estas pieles. Otros factores de riesgo, vamos a ver acá en este grupo, que hay muchas otras factores. Tenemos factores genéticos. El melanoma desde el punto de vista genético es muy poco habitual y el gen, como algo hereditario, el CDKN2A y el BRCA2, pero el GN2KN2A es el más frecuente de cuando uno piensa algo hereditario. Siempre para pensar en algo hereditario tenemos que pensar que haya mucha connotación familiar, edades tempranas y tumores asociados, no solamente de que sean melanoma, pero también pueden ser otros tumores asociados, más que nada, por ejemplo, en BRCA2, como cáncer de páncreas y cáncer de próstata. La radiación ultravioleta no deja de ser otro factor de riesgo muy importante y ahí sí es donde podemos nosotros actuar, llevando educación hacia la población para mejorar la fotoprotección y también con información para disminuir la práctica del uso de las camas solares. Entonces tenemos muchos panfletos que van dando vuelta e información para los pacientes que tienen que evitar la exposición solar, las quemaduras solares más que nada en la infancia, tener controles de los lunares, más que nada las personas de piel clara, ojos claros, relevar siempre el antecedente familiar de tumores de piel, y los pacientes inmunosuprimidos por otras patologías tienen mayor riesgo de tener tumores de piel, entre ellos melanoma. ¿Qué le decimos al paciente que tiene un lunar que no nos gusta o que tienen que ellos autochequear sus propios lunares? Más allá que es el dermatólogo y la palabra autorizada debería ser un especialista en la piel, es ver esa lesión que generalmente es pigmentada, aunque no siempre, cómo son los bordes, es decir, si son asimétricos, si los bordes son irregulares, el color que sea heterogéneo, que uno vea que sobre el costado se difuma ese color y el diámetro también cuando son lesiones más grandes y la E de evolución ha cambiado en el tiempo evolutivo. Podemos pasar de un lunar convencional, de un nevo, ¿sí? Más médicamente, más que lunar, es un nevo, de un nevo benigno a un nevo que fue cambiando y tiene características de displasia,
y esos van creciendo en forma primero radial y después en forma vertical. Radial es sobre la superficie de la piel y vertical hacia adentro. Y cuando van teniendo todas estas características de células más anárquicas, más displásicas con este crecimiento, es donde después se puede llegar a formar el melanoma metastásica o el melanoma. Em, y entonces es importante que consultemos al dermatólogo porque podemos encontrarnos y hacer una consulta en el estadio de un nevo displásico sin que pase en esa evolución o en esa progresión a algo tumoral y actuar en consecuencia sin llegar a ese diagnóstico. ¿Qué herramientas tiene el dermatólogo? A la izquierda el dermatoscopio de mano. Siempre yo digo en las consultas, el dermatólogo los tiene que poner en ropa interior y revisar con el dermatoscopio, que es su mejor herramienta, y hasta revisar las plantas de los pies y la parte interdigital. Y después pasamos a cosas más sofisticadas, como lo que tenemos a la derecha, que son a veces escaneos totales, dermatoscopía digital corporal total, donde se van digitalizando todas las manchas que hay en la piel y se van poniendo un factor pronóstico y hacen una recomendación de si hay que testearlo, cuándo o se manda a sacar. Obviamente estas son situaciones extremas, son situaciones distintas, pero podemos pasar por diferentes evoluciones y quizás la que uno ve más habitualmente es, por ejemplo, el que está abajo, casi central, la chiquitita, esa mancha negrita. Eso es una de las situaciones más iniciales. La biopsia, el dermatólogo va a indicar según el riesgo o la característica que tenga esa lesión para hacer diagnóstico, ¿sí? Siempre nos valemos del diagnóstico con una biopsia, porque hay otros diagnósticos diferenciales. La biopsia puede ser escisional o incisional. Lo que se prefiere es la escisional, que es decir, sacarla directamente, con margen, que a veces no alcanza ese margen y hay que hacer una recirugía, y en esa cirugía también evaluar si hay que hacer la biopsia del ganglio centinela. ¿Qué nos dice la anatomía patológica con un melanoma? Nos tiene que dar un montón de información. Toda esta lista que tengo del lado izquierdo es toda la información, donde quizás lo más importante es, bueno, primero que confirme el diagnóstico de melanoma, segundo que nos diga el Breslow, que es la profundidad en milímetros hacia abajo, si está ulcerado o no está ulcerado, y después hay otras informaciones, si se hizo el ganglio centinela, ver si esos ganglios centinela están comprometidos o no. Pero bueno, toda esta información que está, índice mitótico, si tiene TILS o infiltración linfocitaria, si tiene regresión, si tiene infiltración o invasión vasculolinfática o perineural, todas esas informaciones claramente el reporte patológico lo tiene que tener. Las que comenté, como Breslow, ulceración y el estatus ganglionar, son las más relevantes para nosotros. Y además de esto que nos muestra el patólogo, tenemos técnicas de inmunohistoquímica diferentes, el S100, el HMV45, el Melana, que en algunas situaciones nos pueden ayudar al diagnóstico para confirmarlo. Son tumores que tienen una carga tumoral muy alta, ¿sí? Si uno lo ve, el melanoma es uno de los tumores que tienen un TMB mayor y por eso es que es un tumor que responde muy bien a los tratamientos con inmunoterapia. Ustedes sabrán que en oncología hoy por hoy tenemos muchos, en auge para muchos tipos tumorales, esto de las mutaciones. En melanoma hay una mutación puntual, que es la más importante, que es la mutación del BRAF, pero hay otras como la del NRAS, la de la neurofibromatosis 1, ¿sí? La vía del BRAF, que ahora la vamos a ver, es una vía MAP quinasa que cuando está alterada, cuando está mutada, le va diciendo a la célula tumoral que se duplique, se duplique, se duplique. Y una de las estrategias terapéuticas es poder bloquear esa vía anárquica que está diciendo que se multiplique con una medicación que ya hay disponible y que es vía oral para intentar disminuir de esa forma que este tumor se propague. Como les contaba, nosotros nos vamos a abocar a los tumores de piel, pero hay otros tumores como los de la mucosa, esto que está en la cavidad oral, o los del ojo y los sacrales, que tienen una connotación distinta a los cutáneos, y todos ellos van cambiando la frecuencia de estas mutaciones, donde los cutáneos sin exposición solar son los que tienen una mutación más frecuente de BRAF y cobran mayor relevancia a otras mutaciones en los otros tipos de localización del melanoma. Como les contaba, también depende fenotípicamente el paciente si ha tenido daño solar previo o no lo haya tenido. Y si vemos en el gráfico de arriba, donde dice CSD, que tiene daño solar crónico,
son esos pacientes que son mayores a 50 años y generalmente ya no tienen la mutación de BRAF típica, que es la B600C, tienen otro tipo de mutaciones. En cambio, los pacientes cuanto más jóvenes sean, tienen más, que no tienen tanto daño solar crónico, tienen generalmente más mutación del BRAF. Esta es la vía de la MAP quinasa, a las que le conté que uno de los integrantes en su profundidad tiene esta mutación del B600, que es una sustitución de la valina por un glutamato o una lisina, y que es un biomarcador o es el único biomarcador de tanto pronóstico como predictivo de tratamiento a los inhibidores de BRAF y MEK. Hay otras mutaciones, no solamente la B600E, la B600E es la más frecuente, es la que mejor responde y la que tiene un poquito mejor pronóstico, y las B600K generalmente es más en la ancianidad y también se pueden usar los inhibidores de tirosina quinasa, pero se sabe que la respuesta es menor y más corta en el tiempo. Si nos tenemos que centrar en melanoma, tenemos que saber que aproximadamente el 80% de los pacientes, o 85%, tienen una enfermedad localizada, eh, y generalmente lo ve el dermatólogo, y muchas veces estos pacientes no llegan a la consulta con el oncólogo, que más o menos un 10% es regional y un 5% es metastásico. Para poder establecer todo esto, como decimos cuánto es localizado, regional y metastásico, tenemos unas tablas que son la JCC, o el TNM, que construimos el pronóstico y el estadio del paciente en función de datos del T, que es el propio del tumor, del N, que es el estatus ganglionar, y el M, que es si tiene metástasis o no tiene metástasis el paciente y en dónde. Cada tumor tiene un TNM distinto, obviamente, pero para que nos pongamos en contexto, el estadio 1 es un tumor muy finito en la piel, el estadio 2 es un tumor que puede estar ulcerado o que es más profundo, el estadio 3 tiene ganglios acompañantes, ganglios positivos, y el estadio 4 tiene metástasis a distancia. Vamos a hablar un poquito de inmunoterapia en adjuvancia. Bueno, adyuvancia le podemos hacer a los estadios 2, los estadios 3 y los estadios 4 operados y sin evidencia de enfermedad, ¿sí? Y cobran relevancia, los primeros, lo que se hizo es la adyuvancia en estadios 3 y en estadios 4 NED, estos que han sido operados y que están sin evidencia de enfermedad. Son pocos, son un 7,5% aproximadamente los estadios 3. Los estadios 2 nos encontramos que algún subgrupo, los estadios 2 de alto riesgo, tenían tan mal pronóstico como los estadios 3 y no tenían un tratamiento para hacer. Y después de que se aprobó la medicación en estadios 3, se llevó para los estadios 2 de alto riesgo. Y acá lo vemos, ¿qué nos lleva a un estadio 2 de alto riesgo? Es la profundidad. Este dato que yo les contaba en la anatomía patológica tiene que estar cuanto más profundo, y si está ulcerado, nos da un T del T3B, que es con ulceración, al T4B, los estadios 2B y 2C, que son los que hoy por hoy tienen peor pronóstico y por eso tenemos ahora ya tratamientos adyuvantes. Y si vemos, algunos pacientes del lado izquierdo de estadios 2 tienen tan mal pronóstico como algunos estadios 3, como por ejemplo el estadio 3B. Em, los riesgos de sobrevida o de recaída en la vida real son tenemos peores números que lo que dice la JCC. Bueno, pero vamos a los tratamientos. Vamos a empezar con estadios 3. ¿Qué tenemos en la actualidad? Sabíamos que sin tratamiento adyuvante, con ningún tratamiento adyuvante, el 70% tenía un riesgo de recurrencia, que lo bajamos al 64% con interferón, una molécula que ya no se usa, que está en desuso, que yo les puedo decir que desde aproximadamente 15 años, si redondeo que hago melanoma, no lo he usado nunca. Y después aparecieron moléculas más novedosas desde el 2011 en la actualidad, como el ipilimumab, el nivolumab, el pembrolizumab y el dabratrame. Aparecieron para enfermedad metastásica, que después se llevaron para adyuvancia, que es el pedacito que estamos hablando ahora, que ya tenemos estudios a 10 años. Estos son los estudios que tenemos para estadios 3. Tenemos con anti-PD1, tenemos con combinaciones de inmunoterapia y tenemos con combinaciones de inhibidores de BRAF. Estos son la sobrevida libre de recurrencia, como para las tres moléculas principales que tenemos en adyuvancia para estadios 3. El Checkmate 238, que es el que está al extremo derecha, es el único estudio que incluye los 4 NET, tiene una población un poquito distinta, y es el único estudio que tiene un comparador activo, que es el ipilimumab, ¿sí? Los otros dos estudios, uno con nivolumab y el otro con, perdón,
El Checkmate 238 es con nivolumab, el Keynote 054 es con Pembroke, que es el que está en el medio, y el Convia-D es con Dabratrame. Se sabe que, por comparaciones indirectas, la terapia dirigida y los anti-PD1, la inmunoterapia, tienen iguales resultados en sobrevida libre de recurrencia, que es el endpoint primario para todos estos estudios de adjuvancia. Sin embargo, que las recurrencias con inmunoterapia, ¿sí? Son esa caída inicial que tiene la curva por la resistencia primaria, es mayor desde el inicio, ¿sí? Y después se estabiliza la curva hacia futuro. Es decir, los datos son iguales, sin embargo, las recurrencias son más prontas con la inmunoterapia. Ya tenemos datos a 10 años con Dabratrames, el estudio que mayor seguimiento, las moléculas que mayor seguimiento tiene, y sin embargo son moléculas que uno pensaría, dale tiempo que el paciente va a recaer y siguen todavía siendo mejor que el placebo con un delta de 16% de beneficio. Estos son los datos del Checkmate 238, el estudio que les contaba, único que tiene un comparador activo, único que incluye los 4 NED, es decir, que si yo tengo un paciente que lo tiene una metástasis y le quiero hacer un tratamiento adyuvante posterior, esta es la única molécula que tendría evaluada en un ensayo clínico. Y las curvas también para sobrevida libre de recurrencia siguen siendo positivas. ¿Qué pasa cuando queremos combinar Nivo-IPI, que lo traemos de enfermedad avanzada, cuando se ha probado en adjuvancia? 1.800 pacientes se ha encontrado que hacer este tipo de tratamientos de combinación no tiene beneficio, ni en sobrevida libre de recurrencia, ni para los PDL1 negativos, ni para los pacientes en la población global. Por lo tanto, combinaciones no utilizamos. Nuevos estudios con combinaciones también en adjuvancia, también negativos. El Relativi 098 con una combinación de nivo-rela, que es un anti-LAG3 asociado con un anti-PL1, comparado contra nivolumab, fue un estudio negativo. La población es la población que deberíamos haber incluido, similar a los estudios con monoterapia. Sin embargo, ahí ven las curvas que son exactamente lo mismo, tanto para sobrevida libre de recurrencia como para sobrevida libre de metástasis a distancia. Y con mayores, además que fueron iguales, con mayor toxicidad. Por ahora, ningún esquema entonces de combinación en estadios 3 mostró beneficio en el setting de adjuvancia, siendo más tóxico. Sin embargo, no nos vamos a quedar con eso solo, sino que queremos más y entonces aparecen las vacunas con ARN mensajero, ya están probadas en adjuvancia, con datos muy buenos, ahí vemos las curvas. Esto es una combinación, vacuna de ARN mensajero junto con anti-PD1, con pembrolizumab, y ya están demostrando muy buenos resultados, así que esperamos que a futuro las se pueda implementar dentro de las estrategias terapéuticas. Todavía falta, es un fase 2, estamos en proceso con el fase 3, como otros estudios de combinación que todavía están en proceso con fianlimab y cemiplimab, que todavía no tenemos esos resultados. Estadio 2, como les conté, la aprobación vino después, bastante tiempo después de los estadios 3, son un 7,5%, para que pensemos más o menos en esta población que tenía un melanoma con ganglio centinela o con compromiso ganglionar, que ha sido operado. Esos son los pacientes que van a hacer adjuvancia, perdón, esos eran los anteriores. Estos son pacientes que han tenido un melanoma grueso, ulcerado, ¿sí? Y el ganglio centinela negativo. Estos pacientes con esa característica tienen tan mal pronóstico como los pacientes con ganglios positivos. Tenemos dos estudios que ya tienen su aplicación y su aprobación, que es el Keynote 716 y el Checkmate 76K. Uno con Pembro, otro con Nivo. Los dos estudios son muy similares. El grave problema, tienen datos a 3 años, ¿sí? Ahí tenemos las curvas para los dos con 3 años, muy similares, igual que lo que pasa en adjuvancia. Y sobrevida libre de recurrencia, como siempre, sigue siendo el mismo endpoint que para los estadios 3, es positivo. Sin embargo, y también es positivo en sobrevida libre de metástasis a distancia y en PFS2 sin grandes impactos. Eh, no tenemos estudios hoy por hoy para estadios 2 de alto riesgo con terapia dirigida. Sin embargo, este estudio, que todavía es un estudio con un N chiquitito, es un estudio que tiene un follow-up muy corto, 12 meses, que ha sido presentado recientemente,
y ha demostrado que es un tratamiento que puede ser eficaz para este subgrupo de pacientes, y por ahora es un generador de hipótesis porque todavía tiene un follow-up corto y no es un estándar de tratamiento entonces para estadios 2 de alto riesgo. Em, Neoadjuvancia. Bueno, neoadjuvancia es un capítulo largo, un poco aparte, que todos los que hacemos melanoma nos encantan los resultados que estamos teniendo. Sin embargo, todavía no es un estándar de tratamiento para lo que es melanoma. Los tres estudios más importantes son el Prado, el SWOG 1801 y el NADINA, ¿sí? Si ustedes, ahí se los remarqué, dentro de todos los estudios que hay, fíjense los primeros estudios todos con un N muy pequeñito, sin embargo el Prado ya tiene casi 100 pacientes, el SWOG 154 y el NADINA es el único fase 3 que tenemos con 212 pacientes. ¿Qué es lo que buscan estos estudios? La respuesta patológica o respuesta patológica mayor. Ahora vamos a ver cómo las definimos. Tienen endpoint distintos los estudios de adjuvancia que los estudios que después vamos a ver en avanzada. Y como les contaba, que no es un estándar de tratamiento en la mayoría, ni en Argentina no es un estándar, y la mayoría de las partes del mundo tampoco. Sin embargo, todas las guías, tanto las de ESMO como la de NSCN y la de eh, tanto las europeas, las americanas, todas lo ponen dentro de la recomendación para pacientes con ganglios positivos clínicamente, ¿sí? Que sean detectables clínicamente esos pacientes, o por imágenes, ¿no? Es decir, que yo detecto un paciente con el melanoma, que me viene con un melanoma cutáneo, lo reviso y tiene una axila, por ejemplo, positiva, o me viene una ecografía con un ganglio positivo, o una biopsia, confirmo que está enferma esa axila. Son pacientes con estadios 3 clínicamente positivos que, si se pudiera, la recomendación sería hacer neoadjuvancia. ¿Y por qué? Porque miren las curvas. Hacer neoadjuvancia es superior que hacer adjuvancia. Y esto se replica en todos los estudios, tanto chiquitos como grandes, que fuimos haciendo. Como son estudios chiquitos, se hizo un consorcio y ese consorcio empezó a agrupar todos estos datos para tener una mayor casuística y tener mayor N para tener datos un poquito más concluyentes. Como les decía, una de las cosas de los endpoints de estos estudios es evaluar la respuesta patológica después de este tratamiento neoadjuvante, que es hacer 2 o 3 dosis de inmunoterapia la mayoría de las veces, después sacar el ganglio, o uno, o hacer una linfadenectomía, depende del estudio, y evaluar la respuesta patológica, ¿sí? La respuesta patológica completa es 0%, casi completa es menos del 10% de viabilidad celular, y parcial entre 10 y 50 y que no tenga respuesta patológica más del 50%. Ya hay guías para los patólogos que tienen que evaluar para melanoma y para otras patologías la neoadjuvancia con estos criterios. Entonces, los dos estudios más importantes en neoadjuvancia, el SWOG 1801, un estudio fase 2 con pembrolizumab, que en realidad hace como un sanguchito, tres aplicaciones de pembro, lo opero, la misma cirugía, no desescala la cirugía y completa después el pembrolizumab un año total. Y el NADINA, que tiene un desarrollo más interesante, son 2 aplicaciones de ipi-nivo y después hace la linfadenectomía y evalúa la respuesta patológica. Si la respuesta patológica fue completa o casi completa, uno puede desescalar, suspender el tratamiento del paciente. Y eso es lo interesante, que con 2 dosis de tratamiento, si el paciente obtuvo una respuesta patológica mayor, el paciente puede suspender y no continuar el tratamiento. Si tuvo una respuesta parcial, continúa el tratamiento. Y si no tuvo buena respuesta patológica, uno evaluará en ese caso si hace un switch hacia otra estrategia como una terapia dirigida. Y acá ven los dos estudios, las curvas, sobrevida libre de evento en este caso, y sobrevida de recurrencia, son endpoints parecidos pero no son estrictamente iguales. Vemos que la neoadjuvancia, independientemente para las dos estrategias, son mejores para hacer neoadjuvancia que hacer adjuvancia. Y vemos que parecería, no podemos comparar para nada los dos estudios porque la población es distinta, pero tenemos unos números un poquito mejores con la combinación. Em, en estudios de este consorcio que les contaba previamente, si vemos hacia la izquierda, vemos que hacer combinación de anti-PD1 con un anti-CTLA4 o un anti-LAG3 es mejor que hacer un anti-PD1 monodroga. Y también para la derecha, si vemos
cómo les va en la sobrevida libre de recurrencia según el tipo de respuesta patológica que el paciente haya tenido, vemos que haber tenido una respuesta completa o una casi respuesta completa es mejor en sobrevida libre de recurrencia. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para que el paciente llegue a una respuesta completa o casi completa. ¿Es importante la respuesta patológica? Totalmente. Voy a redefinir el pronóstico del paciente gracias a esa respuesta. Puedo modificar el tratamiento adyuvante posterior, que es decir, desescalarlo directamente y eventualmente modificar la vigilancia para ese paciente. Eh, si puedo desescalar, eventualmente voy a reducir el riesgo de toxicidad porque no le voy a continuar el tratamiento a futuro, mejorar la calidad de vida y un impacto económico también. Lo que también puedo intentar seguir desescalando es la cirugía. Entonces también podría, eventualmente, saco el ganglio, veo que solamente el ganglio que dejé marcado, esto es una hipótesis, ¿no? Es el MSLT3, que son estudios de los cirujanos, digamos, por decirlo de alguna forma, en vez de hacer la linfadenectomía después de la neoadjuvancia, solamente sacar un ganglio marcado y si tuvo respuesta patológica buena, solamente hacerle vigilancia versus hacer linfadenectomía. Un estudio que está en curso y nos dará datos a futuro. También me puedo ayudar con algunos perfiles moleculares, esto que decimos siempre queremos biomarcadores. Bueno, una de las formas sería ver la firma de señalización del interferón, ya lo sabemos de hace tiempo, pero no tiene una práctica asistencial, que los pacientes que tienen una vía de señalización de interferón alta generalmente responden mejor, tienen mejor respuesta a la inmunoterapia, y entonces quizás en vez de hacer una combinación de inmunoterapia, puedo hacer una monoterapia, y ahí lo vemos en curvas, cómo les va a los pacientes con cada uno de estos tratamientos, según si tengan interferón gamma alto o bajo. ¿Qué sabemos de la neoadjuvancia? Necesitamos homogeneizar estos estudios, un mayor número de pacientes, se debería considerar, aunque no es un estándar de tratamiento, pero fuertemente se recomienda considerarlo en pacientes que tienen enfermedad clínicamente positiva y que esto podría ayudar, que si el paciente tiene una respuesta patológica mayor, que más o menos se cumple un 60%, no dije el número, podemos a ese 60% hacer una menor cirugía con la comorbilidad que esto exigiría en caso de tener que hacer mejoramos la toxicidad y las complicaciones postoperatorias y además podemos suspender o desescalar el tratamiento adyuvante. Los biomarcadores podrían ser herramientas importantes para tomar esta decisión. Nuevos estudios, los primeros dos son los que ya tenemos datos un poquito más robustos, pero fíjense, estudios con Niborrela con una tasa de respuesta patológica mayor del 63% y otras combinaciones que también vienen muy fuertes con este endpoint y con baja toxicidad. ¿Qué podemos concluir de toda la parte de adyuvancia? Es que para estadios 2 el beneficio es un poco menor en sobrevida libre de recurrencia, es aproximadamente un 10%, por lo tanto tenemos que individualizarlo en la indicación, pero que un 10% es un montón para lo que es adyuvancia, que nos gustaría tener otros biomarcadores a la hora de definir en algún que otro paciente y que el trabajo multidisciplinario es muy importante porque el paciente tiene que llegar en tiempo y forma a la consulta porque este tratamiento se tiene que empezar dentro de los 3 meses. Y para el estadio 3, estadios 3 con menos de 1 milímetro de compromiso ganglionar no están incluidos en los estudios de adyuvancia. Hay que tomarlo con pinzas. Se podría utilizar en la Argentina la aprobación es para estadios 3 sin hacer una disquisición con respecto a esto. Que el beneficio entre inmuno y terapia dirigida es muy similar con recaídas más tardías con terapia dirigida. Neoadjuvancia se podría hacer una opción para aquellos pacientes como, con enfermedad clínicamente positiva y que necesitamos más datos futuros, pero es una ventana de oportunidad para disminuir la característica de la cirugía y disminuir la adjuvancia posterior a esta neoadjuvancia. Vamos con enfermedad avanzada. Tengo que tomar un poquito de agua. Enfermedad avanzada, como les contaba al principio, desde el 2011 cambió la estrategia terapéutica para los pacientes con el ipilimumab, que es un anti-CTLA-4, que fue de la inmunoterapia moderna la primera que surge. Después aparecieron los anti-PD-1, después las combinaciones anti-LAG3 en combinación y los TILs con lifeleucel, que no lo puse en esta presentación, pero ya tenemos datos de lifeleucel con
presentación a 5 años este año en ASCO, siendo una posibilidad terapéutica para aquellos pacientes refractarios a los tratamientos previos y con unas buenas tasas de respuestas y prolongadas en muchos de ellos. ¿Cómo tengo que elegir la primera línea? Bueno, yo siempre necesito tener resultados óptimos. Con alta eficacia busco tasas que sean respuestas duraderas con un aceptable perfil de toxicidad. Preservar futuras opciones podría ser una opción, pero no tengo que pensar en el futuro si no tengo un presente. Entonces lo tengo que tener en cuenta, lo mismo que no comprometer la efectividad de segundas y terceras líneas, pero lo puse un poquito más abajo porque en realidad quiero los resultados más óptimos desde el principio. Ya tenemos datos a largo plazo. De hecho, tenemos datos con el Checkmate 067, que es nuestro caballito de batalla hoy por hoy en el consultorio casi todos los días, con la combinación de Nivo con ipilimumab, con datos a 10 años. Sí, acá cambian un poco ya los endpoints de estos estudios en enfermedad avanzada, donde ya la sobrevida global es una característica de la mayor de estos estudios que han demostrado ser beneficiosos en sobrevida global para los pacientes. Este estudio tiene una gran crítica que siempre es que son tres ramas, nivo-ipi, nivo e ipilimumab, pero las dos primeras se comparan contra ipilimumab, pero no hay una comparación estadísticamente programada entre nivo-ipi y nivolumab. Vemos que para lo que es sobrevida global tenemos más del 40% de pacientes vivos a eh, 10 años, pero si lo vemos por melanoma, por sobrevida específica por melanoma, a 10 años es más del 50%. Y cuando tenemos unos follow-up tan largos, es importante que sea la sobrevida libre específica por melanoma, el endpoint, porque la verdad es que son pacientes que muchas veces son añosos y que con 10 años pueden haber fallecido por otra causa que no tenga que ver con el melanoma. Sabemos que la reducción del tumor cuando tenemos nivo-IPI o nivo es mayor que con respecto a lo que es el ipilimumab, pero también sabemos que hacer nivo-IPI, que es un poco nuestra caballito de batalla en la consulta hoy por hoy, tiene mucha toxicidad. Y entonces hay que también tener muñeca a la hora de definir qué paciente va a ser el óptimo para nivo-IPI, un poco también sabiendo que ahora, como les voy a contar, tenemos nivo-RELA como otra opción con un poco de desescalar la toxicidad. Eh, Sin embargo, los resultados, aunque no es una comparación directa en un ensayo clínico cabeza a cabeza de nivo-IPI y nivo-RELA, para ciertas poblaciones sigue siendo todavía el estándar de tratamiento y yo creo que por lejos todavía en la práctica habitual hoy por hoy debería ser la principal indicación en un paciente con un melanoma metastásico en primera línea. Sin lugar a dudas, este estudio lo pone a esta estrategia terapéutica como el principal tratamiento, no digo que sea el único, pero el principal tratamiento para los pacientes en primera línea. Pero en estos años han surgido datos esperados también del Relativity 047, que tiene una primera presentación con datos a 2 años, pero después les voy a contar los de 4 años, que es la última presentación de la combinación de este anti-PD1 con el anti-LAG3, puntitos que van en el mismo vial, versus nivolumab. Em, También primera línea de tratamiento, población cutánea más que nada, pero tenemos datos para población acral y población de melanomas mucosos. Siempre sabemos que es poquita en la población que tenemos en este setting, pero bueno, generador de hipótesis o tenemos algo de evidencia científica. La población es la típica que vemos siempre en las consultas médicas. Sobrevida libre de progresión es su endpoint primario y sobrevida global es secundario. Cumplió su endpoint primario, 10,2 meses versus 4,6 para la publicación a 2 años. Sobrevida global, en este caso les dio un hazard de 0,82 con datos inmaduros para ese momento. Y la tasa de respuesta también es mayor. Con datos de que también es importante, porque ahora nos encontramos, si aparece un nuevo estándar de tratamiento para primera línea, ¿qué hacemos después? ¿Cómo enrocamos estos tratamientos de inmunoterapia? Y nos da datos de que los pacientes, cuando han progresado estas terapias, han hecho también después anti-CTLA-4, junto o no con anti-PD1,
o terapias dirigidos, esto casi 50-50, y que la PFS2 nos da información de que no ha afectado el funcionamiento, haber empezado con Nivorrela, el funcionamiento posterior de Nivo-IPI, y acá lo vemos en los datos de PFS, cómo fueron modificándose según las estrategias de terapéuticas en el primer y segundo tratamiento. El update a 2 años, la PFS, perdón, el update a 4 años, la PFS sigue siendo positiva. eh, Ahí tenemos los datos, 10,2 versus 4,6 meses. Y en sobrevida global vemos cómo las curvas empiezan a tener esta tendencia de separarse. El hazard es mayor ahora, 0,77, numéricamente superior. Y cuando no hacemos análisis de subgrupo, vemos que toda la población, salvo menores datos para acreales y mucosos, pero con un N muy pequeño para tomar estos datos como algo relevante en sobrevida, está por el otro lado, está justo en el medio, pero todo el resto de la población es, independientemente de cuál sea la variable, es beneficioso para la combinación con Nivorrela. Lo mismo lo vemos acá. Y la realidad es que esta combinación es menos tóxica, por lo tanto, podría considerarse más que nada en aquellos pacientes que tenemos alguna consideración puntual y necesitamos bajar la toxicidad, sea por edad, por antecedente de enfermedad reumatológica o alguna condición puntual. Podríamos considerar esta estrategia terapéutica. Después vamos a hablar cómo intentamos hoy en la práctica asistencial evaluar qué estrategia va para cada paciente. Y anti-PD1 monodroga, estudio ya más viejito, pero que todavía sigue siendo una opción de tratamiento, ¿por qué no? El pembrolizumab o el nivolumab también, como monoterapia para los pacientes. Estudios que son positivos, que incluyen pacientes también con alto volumen de enfermedad. Estas son las curvas en PFS y en sobrevida específica por melanoma. Las voy pasando con las actualizaciones. Y un tratamiento muchísimo menos tóxico cuando es una monoterapia con un anti-PD1, y también es una opción en primera línea. Hay que balancear el riesgo de esa enfermedad que tiene el paciente y el beneficio. Y eso lo evaluamos muchas veces también con evaluando los efectos tóxicos que tiene cada una de estas combinaciones, el porcentaje de pacientes de toxicidades grado 3-4 que están en la segunda em, franja, y el porcentaje de discontinuación. Acá no lo dice, perdón, quiero volver una para atrás, pero también de la mano, esto es con respecto a toxicidad. Uno entiende que son tratamientos más tóxicos, pero también algo que tenemos que tener en consideración es que la resistencia primaria a una monoterapia es de casi el 40%. Cuando uno hace, por ejemplo, Nivo-IPI, esa resistencia primaria es solamente del 22-24%, con Nivorrela del 30%. Es decir, que tengo más pacientes que se me van a quedar en el camino rápidamente por ser resistentes primarios. Vamos a selección de pacientes. ¿Cómo voy a seleccionar el tratamiento para cada uno de mis pacientes? Va a depender un poquito de muchas variables y muchas cosas específicamente que nosotros vemos en el consultorio. ¿Qué volumen de enfermedad tiene el paciente? El patrón metastásico. No voy a hablar de metástasis cerebrales puntualmente, pero la verdad que hay estudios específicos para metástasis cerebrales con nivo-IPI que es superior a ser un anti-PD1. Darle LDH. Si es un melanoma de mucosa o un melanoma acral, también podemos ponerlo. Todas esas cosas, comorbilidades, performance status, el perfil de toxicidad, ver si tengo algún biomarcador, me ayudan a la hora de definir el tratamiento. Y un poquito, por ejemplo, ¿en quién puedo pensar una terapia combinada? Metástasis cerebrales, LDH elevada, melanoma de mucosa, melanoma acral, son pacientes que responden menos a la monoterapia y tienen peor pronóstico, por lo tanto deberíamos ir al mejor estrategia terapéutica. Tengo una enfermedad autoinmune, es frágil, un melanoma desmoplásico que tiene un TMB mucho más alto, baja alarma, y ahí puedo ir un anti-PD1 con relatlimab, que sería el Opdualag, versus un anti-PD1 monodroga. Esto es lo que le contaba antes. Acá tengo datos de la progresión de esa resistencia primaria y es menor con la combinación de Ipinivo. Después sigue Nivorrela y después siguen
las monoterapias con anti-PD1. En algún momento se han presentado estas curvas, que estas curvas me van mostrando cómo vamos evaluando entre la inmunoterapia y la terapia dirigida. La terapia dirigida tiene muy buen performance al inicio de todo el tratamiento del paciente, pero no lo tiene tanto cuando empiezan a pasar los meses y cercano al año empiezan a tener esa resistencia primaria y dejan de funcionar. Bueno, no voy a hablar hoy de terapia dirigida, pero sepamos que la terapia dirigida es una opción de tratamiento también para primera línea. Ahora sí se los voy a mostrar en algunos estudios de secuencia. Hay algunos biomarcadores y siempre decimos necesitamos más biomarcadores a la hora de definir los tratamientos. Infiltrado linfocitario podría ayudar. El estatus de PDL1 hoy por hoy no es un factor pronóstico y predictivo de respuesta en melanoma. El BRAF sí, el TMB, es decir, cuanto mayor TMB haya, va a responder más. La vía de señalización del interferón gamma no se usa en la vía habitual, solamente en ensayos clínicos. Perfiles genéticos podrían ayudar, microbiota todavía sin datos para el uso práctico en lo asistencial. Todavía nos falta una parte, toda esa franja azul que vemos arriba en la curva que queremos mejorar y para mejorar deberíamos quizás combinar o con radioterapia o con otras inmunoterapias o con terapias dirigidas. Los tripletes no tampoco lo voy a nombrar hoy, pero no han mostrado beneficio con respecto a la secuencialidad de los tratamientos. Con quimioterapia podría llegar a ser otra opción y las terapias con terapias celulares como TILS o Carticel es lo que se viene, o con las vacunas con ARN mensajero. Algunas otras opciones, vacunas con interleuquina 2 fueron negativos, con LAC3 en adyuvancia negativo en enfermedad avanzada positivos. El TVEC tiene resultados un poco disociados, pero está aprobado por FDA. Nosotros no lo tenemos disponible en este momento en Argentina. Secuencias. Bueno, ¿qué es mejor? Empezar con, si tengo un biomarcador, siempre se dice, tengo un biomarcador, en este caso el BRAF, tendría que empezar con un inhibidor de BRAF. Eso es lo que a uno le diría la lógica, lo que pasa en otros modelos tumorales, versus empezar con inmunoterapia. Dos grandes estrategias terapéuticas. Entonces, aparecieron cuando uno intenta enrocar estos tratamientos o intentar ver cuál es lo mejor, que es mejor empezar con Ipinivo y después seguir con, en este caso, Dabratrame, este estudio, o Dabratrame y después seguir con Ipinivo. Ver qué secuencia. Este es el estudio de DreamSeq. Y este estudio demostró que empezar con inmunoterapia primero es mejor en sobrevida global, en PFS y en duración de la respuesta. Estos son los gráficos donde vemos en curva negra los resultados donde Ipinivo es mejor para estos endpoints y tiene una actualización desde el 2021 al 2024 donde sigue mejorando su performance. La duración de la respuesta también es mejor cuando han empezado con Ipinibot de primera instancia. Em, Independientemente, sabemos que los pacientes que tienen LDH elevada tienen peor pronóstico. Sin embargo, otra vez, empezar con inmunoterapia es mejor. Y también vieron que se retrasa, al empezar con inmunoterapia, tienen una sobrevida libre de metástasis a distancia, es decir, una aparición más tardía del patrón metastásico en el sistema nervioso central. Por ese estudio, podemos decir que empezar con inmunoterapia debería ser la primera estrategia terapéutica para un paciente con melanoma metastásico, salvo que el paciente tenga muchos síntomas, requiera una tasa de respuesta rápida o que esté con comorbilidades o que tenga uso de corticoides. Aparece otro estudio, el SECONVID, que aparece en una rama muy interesante. Las primeras dos son parecidas a los que les dije antes. En vez de ser Dabratrames en Coravini, otra parejita de terapia dirigida, e Ipinivo es la pareja de inmunoterapia, ¿no? Pero aparece la C, que es empezar con un poquito, digamos, 8 semanas de Encoravini, llevarlo a la respuesta, porque tiene muy buena tasa de respuesta, después seguir con Ipinivo y cuando recién progrese pasar otra vez a Encoravini. ¿Sí? Vemos que la rama de que empieza con inmunoterapia y la rama C, que es la del sanguchito, le llamamos esa que les contaba que empezamos con terapia dirigida y los llevamos después a inmuno, tienen los mejores resultados en sobrevida global y en PFS para los pacientes.
Em, Así que eventualmente este estudio también apoya al anterior con respecto a que los pacientes podrían empezar con inmuno primero y si progresan pasar a terapia dirigida y un subgrupo muy chiquito de pacientes podría elegir la rama C en caso, por ejemplo, de metástasis cerebrales muy sintomáticas, que esté con corticoides que no puede empezar con inmunoterapia, uno podría llevarlo a la respuesta con terapia dirigida y a las 8 semanas pasar a inmunoterapia. No es un estándar de tratamiento en la actualidad, pero sería una estrategia que para este estudio podría tener algo de apoyo. Y no mucho más en este review de lo que es enfermedad de melanoma, tanto de adjuvancia, neoadjuvancia y enfermedad avanzada. Eh, Así que bueno, pasamos a algunos casos clínicos para ponerlo en práctica, a ver qué es lo que nos pasa en la práctica. Son todos casos reales. Voy a dejar de compartir esta. Y voy a ir entonces a la próxima presentación. Ahí está. Aunque sea, tengo varios casos, pero podemos hacer algunos. A ver, ahí está. A ver, este es el primer caso clínico de un varón de 82 años que en octubre del 24 tiene una lesión en la región del codo izquierdo de 3 meses de evolución. Se le hace una biopsia, es un melanoma nodular amelanótico con un Clark 3 que no lo utilizamos, digamos, vienen todos los informes, el Clark, pero lo que más utilizamos es el Breslow. El Breslow era de 4 milímetros, es decir, era muy profundo, con mitosis 2 por milímetro cuadrado, no ulcerado. Posterior a esta biopsia se le hace la cirugía de ampliación, no se le hace biopsia de ganglio centinela porque el paciente entró por cirugía y por dermatología y no había tenido la recomendación inicial de hacer el ganglio centinela. Entonces, cuando llega a la consulta, lo tengo en consideración y digo, bueno, antes de hacer el ganglio centinela, estadifiquémoslo por las dudas. Así que se le hace un PET y una resonancia de cerebro y un laboratorio para ver la LDH. Y se encuentra como hallazgo ese nódulo pulmonar, pero medio especulado y que no era, tendríamos que descartar por las dudas que no sea un segundo primario, no es un cáncer de pulmón, porque no era la lesión típica de metástasis de melanoma. Se hace la biopsia y nos confirmó el diagnóstico de metástasis de melanoma. La LH era normal, el BRAF era no mutado, el paciente de 82 años les había contado cuanto más grande en edad es menos probable que el paciente tenga esta mutación, y ahí se nos plantean las opciones de tratamiento. Tenía la única lesión a nivel del ganglio, de ese nódulo pulmonar. Podíamos hacer cirugía y control, y la verdad sí, era una opción de tratamiento. Entonces el paciente me hubiera quedado, yo le saco esa lesión, un estadio 4 NED, y podría hacerle después adjuvancia o hacerle control, que serían la primera y la segunda opción, o directamente empezar con tratamiento sistémico, que podían ser estas opciones, anti-PD1 monodroga o combinaciones con anti-CTLA-4 o anti-LAG3. La verdad que era un paciente de 82 años, con un muy poco volumen de enfermedad, en muy buena condición clínica. Entonces decidí hacer un intermedio, digamos, un nivo relativo. Para a los 3 meses de tratamiento, ahora ya lleva 2 meses más aproximadamente. Solamente había referido a artralgias grado 1, que ya no las tiene de hecho, astenia grado 1 y boca seca. Cuando un paciente tiene artralgias y boca seca, uno tiene que pensar que tenga alguna empeoría de alguna enfermedad preexistente, que no, él no sabía de ninguna enfermedad preexistente, o alguna enfermedad no detectada, podría, ¿por qué no? Así que el panel reumatológico cobra alguna relevancia para descartar si no tiene algún autoanticuerpo para una enfermedad autoinmunitaria, o previa o inducida. La verdad que el panel reumatológico fue negativo, tanto el eritro como la proteína C reactiva también fueron negativas. Por la astenia se descartó endocrinopatía y no dejamos de pensar que puede todo esto ser inmunomediado, pero como es de grado bajo, grado 1, y no tiene ninguna mayor sintomatología el paciente, se continuó el tratamiento, mejoraba además con AINES, perdón, y eventualmente algún corticoide a baja dosis.
y se hace su primer tomografía donde dice ya no se visualiza la opacidad nodular de bordes espiculados, descrita en el estudio previo, y en la actualidad hay como una banda densa retráctil. Está puesta hacia la izquierda la nueva, 14 de octubre, y se ve realmente una banda inespecífica en el mismo lugar donde tenía la lesión previamente biopsiada. El paciente, les cuento, continúa hoy por hoy con tratamiento, está muy bien y esas artralgias que había tenido ya no las tiene. Y bueno, la idea es continuarla hasta cumplir cumplir tratamiento. Con Niborrela no hay un estándar de frenar a los 2 años, pero lo iremos viendo en el transcurso del tiempo cómo evoluciona el paciente. La edad también tendrá una connotación importante y si aparecen algunos datos a futuro donde se desescale el tratamiento antes. Paciente, el segundo caso, de 74 años, con un melanoma en el dorso, estadio 2, que se le hizo la resección y el control. 3 años después, el paciente empieza a tener síntomas motores eh, y se le diagnostica una metástasis única cerebral. Una lesión de casi 5 centímetros, frontal derecha, con un PET sin enfermedad extracerebral, el Bráfera wild type, y ahí uno discute, ¿no? Lesión única, neurocirugía o radioterapia, por ejemplo, una radiocirugía, o empezar tratamiento sistémico con alguna de las tres opciones. Este paciente, y no me parece mal, estaba atendiéndose en otra institución, se hace la cirugía de la lesión única, vuelvo a repetir, con un intervalo libre de progresión muy prolongado, 3 años, y sin enfermedad extracerebral, parecía ser un buen criterio. Y después le empezaron tratamiento con ipi-nivo. Ahí es un poco más discutido porque el paciente no tenía enfermedad y estaría siendo como un 4NET, una adjuvancia, y no hay evidencia para el 4NET hacer ipi-nivo. Pero si uno lo tomaba como un paciente con una metástasis cerebral única, la realidad que este paciente podría haber, antes de la cirugía, haber entrado a estos estudios, al ABC, por ejemplo, donde, o el 204, este subgrupo de pacientes se beneficia bien con ipilimumab. Empieza este tratamiento, tiene una internación por diarrea, que inicialmente se interpretó como monomediada, pero el paciente después desarrolló COVID. Fíjense que por la fecha estamos en plena época de COVID. Terminó en traqueostomía, en internación prolongada. Obviamente se le suspendió el tratamiento. Y ahí queda la duda un poco con cuánto fue por toxicidad, cuánto fue por el COVID. Pero el paciente tuvo un deterioro clínico bastante significativo en ese periodo de tiempo. Entonces, esa lesión frontal en esta línea del tiempo fue en abril del 2020 y yo lo conozco cuando varios meses después hace dos lesiones cerebrales nuevas, una cerebral y una cerebelosa. La verdad, una de 7 y otra de 5,5 milímetros. Se decidió, y sin enfermedad visceral extracraniana, se decidió hacerle tratamiento con radiocirugía y no exponerlo de vuelta en la inmunoterapia donde había pasado tan mal. Así que él quedó en seguimiento por el servicio de neurocirugía también y radioterapia, y entonces hizo en 4 oportunidades tratamientos locales para pequeñas lesiones que le fueron pasando. Es decir, que en 5 años hizo 4 radiocirugías, 5, perdón, sin requerimiento de empezar tratamiento sistémico. No es lo habitual, pero esta fue la evolución del paciente. Hasta que con la última recaída cerebral tiene compromiso ganglionar y subcutáneo. Ese es el paciente, esas son las lesiones que tiene, la realidad es que tiene un patrón metastásico fuera del cerebral extracraneal bastante benévolo, solamente subcutáneo ganglionar. Y entonces ahí se plantean, ¿qué hago con este paciente? ¿No le hago más inmunoterapia por eso que le pasó al inicio? Yo ese paciente no lo vi en ese momento. ¿Cuánto fue por la inmunoterapia? ¿Cuánto fue por el COVID que tuvo en ese momento? ¿Desecho en esa situación la inmunoterapia que es tan útil en estos pacientes? ¿Le hago quimioterapia sabiendo que no tiene beneficio en sobrevida? Y bueno, la verdad es que lo charlamos mucho con el paciente y Pinivo ya había hecho, por lo tanto, no lo era una opción, pero el paciente tenía mucho miedo. Anti-PD1, monodroga con patrón cerebral también, parecía poco. Bueno, nos jugamos por el IP, por el Niborrela, por el Opdualag, que lo empezó.
Y esta tomografía, ustedes fíjense, tiene apenas una semana, la de la respuesta de enfermedad. Puse por una cuestión de que lo que más tiene el paciente es enfermedad subcutánea y realmente tuvo una respuesta significativa, se le fueron casi todo, palpable ya no es ninguno de los nódulos subcutáneos que él tenía. Es decir, y este paciente continúa con el tratamiento. Vamos a ir a otro paciente, 63 años, cefalea también, se hace una resonancia, tiene una lesión cerebelosa, se decide otra vez única la cirugía de esa lesión. El paciente no tenía antecedentes de melanoma y le viene que era una metástasis de melanoma. En esa misma internación se le busca una lesión primaria cutánea que no se encuentra, se le hace un PET que no tenía enfermedad en otro lado, el BRAF que fue negativo, perdón, se le hace el PET, que ahora les voy a mostrar, el BRAF fue negativo, ahí estamos. Pero sí, el PET tenía un paciente que estaba muy enfermo, ¿sí? Tenía lesiones en el intestino delgado, como ahí ven esa lesión puntual en el intestino. Tenía otra lesión en el intestino delgado. Tenía lesiones gástricas, intragástricas, lesión pulmonar, hepática. Y bueno, ante esa situación se vieron también otra vez opciones de tratamiento. El paciente empezó tratamiento patrón cerebral con ipinivo. eh, Hubo que anticoagularlo por una trombosis venosa, evolucionó otra vez con cefalea y lo que había pasado es, él se había operado una lesión cerebelosa, pero había después una pequeña lesión del lado derecha que le sangra con la anticoagulación y hace ese hematoma que ustedes ven, témpora parietal del lado derecho, que no se evacuó el hematoma y que fue tratado sintomáticamente. De hecho, después cuando el paciente empieza a hacerse sus controles, le queda como una imagen cavitada en donde tenía la lesión. Inicialmente evoluciona con peoría de una lesión a nivel de partes blandas del muslo y las suprarrenales ambas, que antes no se evidenciaban, se pusieron hipercaptantes. Y entonces ahí empezamos a preguntar si era una pseudoprogresión o una progresión real, si continuábamos o no con el tratamiento, modificábamos algo o agregábamos radioterapia en algo. La realidad es que nosotros continuamos el tratamiento y la lesión en el muslo se fue, la lesión pulmonar se hizo chiquita, a nivel cerebral no hubo mayor progresión y este paciente pudo completar 2 años de tratamiento, quedó en control y a la fecha lleva sus controles perfectamente sin que haya vuelto la enfermedad. Y esto hoy por hoy sabemos en estos estudios a 10 años que los pacientes que responden, casi el 70% de esos pacientes no requieren más tratamiento futuro. Como vamos de tiempo, vamos con un caso más. Entonces, tenemos este paciente de 67 años que es hipertenso y tiene dislipemia. En el 2016 le hacen resección de un melanoma en el cuero cabelludo que requiere un colgajo, que nuevamente sobre ese colgajo empiezan a tener lesiones periféricas y consulta un año después de este aumento de progresión. Se hace una biopsia, era un melanoma desmoplásico. Esto lo puse un poco para que pensemos que los desmoplásicos no son iguales que cualquier melanoma, que tienen una característica de tener un TMB alto y por lo tanto responden muy bien a la monoterapia. El BRAF era no mutado, esta era la situación del paciente. Los demoplásicos suelen tener progresión locorregional, ser muy profundos eh, y lo que les contaba biológicamente, TMB alto y responde muy bien a la monoterapia. Este paciente no se va a lograr verlo bien, tuvo excelente respuesta, le cicatrizaron muy bien las lesiones, quedó con enfermedad todavía, había quedado con enfermedad. Vino la pandemia y después nos costó continuar el tratamiento con él porque el paciente no vivía en el país, venía de un país cercano. Eh,
¿Qué vimos con él? Una respuesta rápida y que pudo hacer tratamiento solamente con monoterapia. Esta paciente es para hacer un único caso de adjuvancia, una mujer de 49 años, sin antecedentes de relevancia, que hacía controles dermatológicos habituales. En el 2018 tenía una lesión en la región de la escápula que le picaba, se hizo una biopsia y le vino un melanoma nodular con un Breslow de 1,8, CLAR 4, mitosis 2 por milímetro cuadrado. Se hace la cirugía y el ganglio centinela. El ganglio centinela era positivo en ese momento, con una metástasis de 1,4 milímetros, sin extensión extranodal. Para ese momento recién estaban los primeros estudios de adyuvancia, o faltaban unos poquitos meses, ahí sabíamos que todavía, pero todavía no está la aprobación en el país. Dijimos adyuvancia versus completar la linfadenectomía, y la paciente optó, como era un tratamiento que estaba al venir y muy próximamente, pero nuevo, no había tanta experiencia, decidió hacer el vaciamiento ganglionar, que dio, como nos pasa habitualmente cuando hacíamos los vaciamientos, 26 ganglios negativos. No tuvo complicaciones en el postoperatorio y ella quedó en control, el BRAF era no mutado. Después de la linfadenectomía se siguió haciendo sus controles con tomografías y ecografía cada 4 meses. Y en una de sus tomografías, un año posterior aproximadamente, le aparece un nódulo en el tejido celular subcutáneo. Le voy a mostrar una tomografía. Chico, se hace una biopsia y les da que tiene células neoplásicas y posteriormente se hace la resección de esa lesión. La lesión está acá atrás en el dorso, de 15 milímetros. eh, y después de la cirugía, ya la adyuvancia estaba un poco más instaurada en el país. Y ella era una paciente en un estadio 4 NET. Se había sacado una metástasis en tránsito probablemente, subcutánea. ¿Y cómo continuar? Bueno, hizo adyuvancia con nivolumab por un año. Desarrolló hipotiroidismo, las endocrinopatías, como ustedes sabrán, junto con las toxicidades dermatológicas como prurito o rash, son las más frecuentes, pero no tuvo grandes complicaciones, pudo completarlo perfectamente y a la fecha, la vi la semana pasada o esta, sigue en respuesta y sin haber progresado o tenido ninguna otra modificación. Y estas son situaciones donde las adyuvancias o los tratamientos para este subgrupo de pacientes realmente en una paciente que tenía mayor riesgo todavía porque había sido una recaída, muestran su beneficio. Muy bien, este lo vamos a pasar porque es muy largo, así que creo que con esto podemos dar por finalizado lo que son los casos clínicos y abrir la discusión a que pregunten lo que quieran. Si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, abran sus micrófonos y acá estoy para responderle las consultas que quieran. Sin miedo que somos pocos, así que si hubiera alguna pregunta, no hay problema. Bueno, parece que no las hay. Cualquier cosa, eh, escriben por intermedio del FUCA si quieren hacer alguna consulta o algo. Y estamos acá para lo que necesitan, para hacer las consultas que quieran. Ahí Agustín dice que fue todo claro y que no tiene ninguna consulta, así que, bueno, gracias Agustín. Pero bueno, para quien quiera, eventualmente a futuro nos puede contactar y les agradezco por estar escuchándome como un loro hablar y bueno, para lo que necesiten, estamos a disposición y bueno, entonces si no hay preguntas, damos por finalizado y nuevamente volvemos a agradecer a FUCA que nos tiene hoy reunidos y es nuestro espacio para poder conversar y a Bristol que también ha colaborado con nosotros para poder hacer esta serie de charlas. Bueno, gracias a ustedes también por estar acá. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias, Victoria.